literario. En estas películas, sobre todo en la novela del siglo XIX. En el texto que les vamos a entregar, les vamos a mandar a los amigos del Cineclub, bueno, recuerdo, si alguien no está apuntado en nuestra lista de Cineclub, luego a la salida del debate me lo dice y le apunto, el que vamos a mandar esta semana, que quizás lo mande mañana o ya el jueves o lunes, vamos con un poco de retraso este año, pero bueno, compensa con el libro que les estamos entregando. El texto que he elegido es un texto de Vicente Molina Foix, una crítica que salió en Fotogramas, Fotogramas de julio de 1996, hace exactamente 25 años. Y es una crítica muy buena, es muy buena. Y habla de dos influencias en esta película. Una influencia musical, la sonata es una estructura musical que está muy presente en muchas películas de Romer, y Vicente Molina Foix lo ventila en 2 o 3 párrafos, pero está muy bien la definición que hace de la película de sonata. Tengan en cuenta que aquí son siempre 2 instrumentos los que están funcionando en la película, es decir, el chico con una de las chicas. Hay pequeños apartes o fugas con reuniones con otros personajes, pero actúan un poco de contrapunto musical, puramente. En esta época, Éric Romer había publicado un libro esencial, el cual cita también Vicente Molina Foix. Yo creo que es un libro extraordinario, aunque mi conocimiento musical no llega para entender todas las connotaciones, implicaciones filosóficas que tiene el libro. Es un libro denso, pero solo el prólogo es extraordinario, y una entrevista, además, que se hizo a propósito del libro, que se publicó en la versión española del libro, es maravillosa la entrevista, y es un libro que es sobre Beethoven y Mozart. Beethoven es muy importante en la sonata Kreutzer, claro, que es una pieza de Beethoven, ya saben, aunque vaya un poco también por la adaptación de Tolstoy en la película, pero bueno, digamos que son temas muy importantes. Así que está el lado musical en la estructura de esta película muy claro. Ya hablo mucho de la estructura, es verdad, no solo las películas de Romer riman unas con otras, sino que las secuencias, verán, que hacen combinatorias entre ellas, riman entre ellas. Se van a dar cuenta, esta es una película, por ejemplo, circular, eso es lo más obvio, pero luego las combinaciones ya verán que son muy claras, las combinaciones de parejas y de encuentros con las 3 chicas. Luego hay otro lado, el lado literario, que Vicente Molina Foix relaciona con Delaclos, el autor de Las amistades peligrosas. Considera que tiene un poco que ver con ese tipo de novela. Claro, sin las implicaciones, quizás con las implicaciones morales, pero no con las implicaciones casi moralistas y de castigo que tiene ese tipo de novela, sobre todo esa novela tan célebre también por la adaptación, las 2 adaptaciones que se hicieron en el año 88-89, se estrenaron al mismo tiempo, recordarán, una de Milos Forman y otra de Stephen Frears. Y bueno, pues ya están los dos, en fin, la parte musical, la parte literaria muy clara. Bueno, esto hay que tenerlo muy en cuenta, Romer es un cineasta que tiene un lado muy teórico, pero luego tiene un lado de una vida realmente extraordinaria. Sus criaturas viven, sus criaturas hablan, sus criaturas se describen. Luego tenemos también lo que siempre se ha dicho de Romer. Hay un contraste, hay un choque muy grande, yo creo que es verdad. Es una idea muy extendida, pero es cierto. Digamos que es el cine del contraste entre lo que se piensa y lo que se dice. Hay más. Aquí hay un juego muy intenso entre lo que los personajes piensan, dicen, cómo actúan. Ya son 3 cosas que entran en conflicto. Y muchas veces son 3 cosas distintas, ya verán. Y luego, cómo se filma eso, cómo se elige filmarlo. Esta es una película muy dinámica, casi una película de acción, porque la cámara no para de moverse. En contraste, por ejemplo, con Pauline en la playa, de la cual retoma, luego podemos comentar, una de las actrices, Margot, es maravillosa, Andrea Langlais, me parece que se llama la actriz, que ha hecho muy poco y casi todo con Romer, y está maravillosa en la película, y era la Pauline, de Pauline en la playa, y esta podría ser casi Pauline años después. Ven que hay una combinatoria con otra película de otro ciclo, de las comedias y proverbios, completamente ajena en principio, ¿no? Pero son las 2 películas veraniegas, con playas, etc. Y ya digo, ese juego de lo que los personajes dicen, hacen, actúan, está hecho casi como una película de acción, porque la película se mueve muchísimo, hay muchos travelings, muchos movimientos de cámara, ya verán, en contraste, ya digo, con Pauline en la playa, por ejemplo, es lo que les comentaba, que es una película muchísimo más estática. Aquí casi el juego mental del personaje casi está activando la turbina de la propia película. Se van a dar, el personaje no deja de darle vueltas a la cabeza, hasta la maravillosa secuencia casi final de los teléfonos, que ya verán qué secuencia, cómo está escrita y qué planteamiento tiene y cómo se resuelve la película, y eso se nota claramente en que ese lado teórico, sin embargo, está como impulsado desde dentro, y realmente tienen una vida los personajes increíble. Eso sí, es necesario, como en cualquier película, pero en Romer todavía más, activar los 5 sentidos. El sentido del oído, aquí sería casi el sentido de la vista, los que no sepan francés, para la densidad de los diálogos, que son muy sencillos, pero a su vez de una trascendencia, de una profundidad
extraordinario. Bueno, no quiero tampoco, se nota que la película me gusta mucho, porque me gusta muchísimo Romer, para mí es uno de mis cineastas de cabecera, y esta película la vi cuando yo era muy joven, yo tenía más o menos la edad de los personajes y me causó un impacto enorme, aunque incluso me había gustado más todavía Cuento de invierno, que yo creo que es maravillosa, la anterior a esta, y Cuento de otoño es una película ya de los personajes otoñales, más mayores, la veremos en otoño, pero a mí me causó un impacto muy grande por la coincidencia, digamos, generacional con los personajes. Y hoy para mí ha sido muy emocionante porque un espectador que tenemos muy joven, que yo creo que tiene 20 años, una cosa así, es muy jovencito, suele venir habitualmente y a la salida ha ido emocionado donde mí, me ha dicho que la película que le ha emocionado muchísimo. Es curioso porque ese lado emocionante en Romer muchas veces no se ve. Que ya digo, el lado teórico puede destacar. Sin embargo, este espectador, este chico me dijo que vamos, que le había entusiasmado la película. Había visto, era un espectador ya, bueno, muy joven, pero ya de cierta formación. Había visto alguna otra película de Romer, pero esta no. Entonces yo le he dicho, ¿y habrá sido quizás por la coincidencia de la edad con los personajes? Y me ha dicho, sí, creo que también eso ha influido. Bueno, ha sido para mí muy emocionante, porque realmente la película le ha llegado muy fuerte a un espectador que tiene casi la edad de los personajes. Esto es muy interesante, porque claro, esta película fue muy exitosa. Luego puedo contar una anécdota muy curiosa, además, en el debate sobre ese impacto que tuvo la película en muchos países. Y según el crítico Carlos Heredero, que tiene un estudio sobre Romer bastante interesante en la editorial Cátedra, dice que esta película es fundamental, por ejemplo, en cierto cine que se va a hacer en la década posterior, en los años 2000, sobre todo en el cine oriental, un cine que muchas veces tiene que ver con el minimalismo narrativo, cierto vacío además, cierto gusto por cultivar el vacío. Bueno, parecen cosas muy trascendentes, muy teóricas, pero incluso mucho de ese cine que está influido es un cine extraordinario y realmente es una cosa que llama mucho la atención, aunque yo creo que es lógica. Romer sigue siendo un cineasta muy presente en todas las cinematografías del mundo, sigue influyendo mucho, se sigue comentando, muchos jóvenes cineastas siguen hablando de él y tiene muchísima presencia en el cine oriental de los últimos 20 años, pero toda su carrera. Bien, bueno, nada, no les entretengo más. Tengan en cuenta también que esta película de 20 añeros está hecha por un hombre que tenía 75 años en el momento de hacerla. Es un dato también curioso. Bueno, luego nos quedarán 15 minutos más o menos, podemos comentar algo en el debate. Espero que les guste la película. La semana que viene tenemos una gran obra maestra del cine moderno americano, Carretera asfaltada en dos direcciones. Bueno, como diría Oscar, está mal traducido. Carretera asfaltada por dos direcciones. Pero bueno, nos vemos la semana que viene o luego en el debate. Gracias.